Afectar va a afectar en muchas maneras, pero seguramente la más evidente será que lo que hasta ahora era un problema, el fabricar en series cortas, en unidades muy pequeñas, ahora se podrá hacer con las impresoras 3D. Las impresoras 3D están preparadas para fabricar series muy cortitas, hacer prototipos o piezas finales, pero en pocas cantidades, para personalizarlas también, ¿no? Y la personalización se ve que es una tendencia cada vez mayor. Y bueno, pues en ese caso sí que es una carencia que había antes en la fabricación, que siempre para fabricar hacían falta series muy largas para que fuera algo rentable, y a día de hoy ya podemos realizar series más cortas o más personalizadas a un coste aceptable.